9 minutos para las 9 de la mañana y vamos a recibir a nuestro primer invitado, ya que Factum presentó los resultados de su encuesta nacional de intención de voto del tercer trimestre de este año y estamos junto a Oscar Botinelli, director de Factum, una vez más aquí en Arriba Gente. Bienvenido, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Bueno, muy bien, muy bien. Metiéndonos de nuevo en este tema de números, a mí, en algunos aspectos, siempre mirándolo desde un punto de vista exclusivamente de la comunicación, a veces me hace gracia cómo quienes se ven involucrados en estas encuestas, y no estoy hablando de los encuestados, sino a quienes llegan los resultados, van teniendo diferentes actitudes, muchas veces de acuerdo a cómo se van presentando los números. Obviamente que todos orejean como en el truco para saber qué es lo que se tiene en la mano, pero a veces se hace una lectura que lleva al facilismo de decir, falta mucho para las elecciones y mucho puede cambiar. Es una verdad de perogrullo, todos lo sabemos que falta mucho. Lo que me parece muy interesante es ver por qué se dan determinado tipo de movilizaciones, de diferencias de un trimestre a otro trimestre. En una palabra, está bueno también hacer el análisis de qué cosas son las que modifican el comportamiento del electorado. ¿Por qué el electorado, por ejemplo, puede parecer apático hacia la clase política en un momento y de golpe tener una intención de decir qué es lo que piensa votar? ¿Por qué algún partido en determinado momento muestra un crecimiento y luego ese crecimiento queda en una meseta de la que parece no salir? Entonces vuelvo a lo del principio. El facilismo de falta mucho todavía, de repente no nos permite ver lo que los números nos están diciendo. Y la pregunta concreta es, ¿nos están diciendo en este último trimestre cosas distintas los números? Bueno, a ver, primero, el trimestre este es como el cambio climático, está corrido. Está corrido. Pero terminamos los primeros días de noviembre. El trimestre realmente terminaba en septiembre, pero seguimos llamando tercer trimestre también. El verano empieza tarde también. Bueno, primera cosa, lo que las encuestas no miden, pero atención, las elecciones no pueden medir, es detrás del voto qué nivel de entusiasmo hay y de convencimiento. Un niño puede votar diciendo no tengo más remedio que votar esta, bueno, voté toda la vida, no me gusta nada, que se vayan todos. Exacto. Y otro puede ir ferviente, el país depende de esto. Exacto. Vale lo mismo. Y en la encuesta no se mide en general, no se puede medir mucho, se mide más que en el voto con todo, el nivel de compromiso, de entusiasmo. Y lo otro que hay que tener cuidado es esto. Particularmente le está pasando al Frente Amplio, es muy claro, que hay un nivel de 1 de cada 3, 1 de cada 4 votantes que tuvo en el 2014, que está enojado, desilusionado, y dice, no voto a ninguno. Pero después uno empieza a escarbar y dice, me parece que va a volver a votar. No todos, unos cuantos. Entonces, probablemente el Frente Amplio tenga una estimación de voto hoy que no sea real en el sentido que tiene ahí una rabia oculta que una vez que pase lo va a mejorar un poco. Esa es la sensación que hay. Esto se dio de alguna manera, o sin el de alguna manera. Esto se dio en la elección pasada y se dio notoriamente, yo diría que a pocas horas de la propia elección. Sí. Uno presentía y sentía, a ver, la definición de Lucía Topolansky de El susto despertó al mamado es una expresión muy gráfica de ese pensamiento de quien quiere mostrar un enojo, un descontento, una disconformidad, pero que en definitiva a la hora de ser llamado a ejercer su deber cívico lo vuelve a hacer depositando la confianza en definitiva en lo que venía depositando anteriormente. Sí, la última semana sobre todo hubo gente que se asustó al revés. Pero resulta que si pierde el Frente Amplio, por ejemplo, creía que le iban a desaparecer los beneficios sociales o los subsidios o el nivel de salarios que iba creciendo. Es decir, ahí hubo todo una imagen que jugó a último momento, decía, vuelvo a votar el Frente Amplio, ¿no? Y efectivamente, eso más alguna casualidad matemática le dio al Frente Amplio la mayoría absoluta. Digo casualidad matemática porque nunca es predecible que alguien pueda llegar a la banca 50 con una diferencia de 4.800 votos. Claro, ¿no? Claro. Más aún, es un porcentaje que está por debajo de lo que se crea límite estadístico para obtener 50 bancas. Claro. Así que tuvo además una suerte impresionante el Frente, pero realmente a último momento tuvo
Y además, notoriamente, el último mes se nota que del lado adversario, sobre todo lo que se veía como el principal candidato, se detiene el boom aquel que había tenido y los dos elementos jugaron hacia elección. Normalmente no ocurre porque a último momento se produjeron cosas, sino que muchas veces son producto de fenómenos subterráneos que afloran sobre la elección, a veces cuando la gente está ya en el cuarto secreto, ¿no? Oscar, estos datos, este 33% que muestra el Frente Amplio, este 31% del Partido Nacional, están reflejando en el Frente Amplio, es el rebote del efecto Sendik y a su vez aparece acá la figura de Ibascú en el Partido Nacional como para deteriorar un poco, ¿puede incidir? Digamos, siempre tomamos en cuenta que cuando uno toma un episodio aislado, más bien es resumen de otros episodios, ¿no? Perdona, vamos a repasar. Primero sí. Los números, ¿no? Ahí tenemos Frente Amplio 33%, Partido Nacional 31%, Partido Colorado 7%, Partido de la Gente de Edgardo Novik 7%, el Partido Independiente un 5% y Unidad Popular 2%. En blanco, o que no se pronuncian, digamos, 15%. La respuesta sobre el tema, o sobre el caso Sendik-Ibascú. Lo que digo, son muy importantes, pues el tema más impactante como resumen de muchas cosas. El Frente Amplio estuvo desde principios del 2016, donde golpea el tema ANCAP, de ahí hasta julio de este año, 29-31%. Es decir, ahí es cuando había tenido la más formidable caída que podía tener. Este repunte en gran medida es el después de Sendik. ¿Qué quiere decir? Los analistas fuimos bastante críticos, muchos por lo menos. ¿Cómo resuelve el Frente Amplio la situación? No, que el Plenario Nacional no avaló el informe del Tribunal de Conducta Política. Sí. Pero ahora que descubrimos lo que era obvio, además, teníamos que habernos dado cuenta, que la gente decodificó de esta manera. El Frente Amplio echó a Sendik de la vicepresidencia y ubica en el Frente Amplio el Tribunal de Conducta Política, que fue contundente. Distinguir entre la mesa, la presidencia, el Frente, el gobierno, los diputados... Eso es para los técnicos. Eso es para nosotros, para los especialistas, obsesivos con el tema. Pero para la gente lo que vio fue... Yo recuerdo que la última vez que nos vimos había... A ver, quiero ser muy sincero en cómo lo noté. Botinelli utilizó la palabra boomerang con lo que podía estar pasando con Sendik, pero tímidamente. O sea, en aquel momento era como que lo estaba empezando a olfatear, pero no podía decir. Y era claro, era tan efervescente el tema Sendik en ese momento, pero utilizó esa palabra de efecto boomerang que dijimos con Danilo. ¿Pero cómo boomerang? O sea, esto puede terminar favoreciendo al Frente Amplio, parecía imposible decirlo en ese momento. Lo recuerdo porque fue una palabra que en el momento... me recuerdo que ustedes titularon, hicieron un pie sobre eso. Y efectivamente, el boomerang es, porque terminó como terminó, si todavía estaba vicepresidente, seguía la pendiente, ¿no? Es decir, abajo cero, digamos. La gente vio un fallo contundente del Tribunal de Conducta Política que le satisfizo, esto es lo que había que decir, y un Sendik fuera. Por lo tanto, el Frente Amplio de alguna manera limpia su situación con esto. Y ahí se explica eso. Segundo, Partido Nacional. Primero, partamos de esta base. Partido Nacional con 31 cayó 2 puntos, sí. Pero está lo mismo que sacó en la elección pasada. ¿Sí? Estamos hablando de una caída a partir de un nivel excepcionalmente elevado de intención de voto, que sobre todo empezó a subir el año pasado y fue una subida constante este año hasta que en julio llega al 33%. Cae al 31%. Bueno, a veces son movimientos normales, pero lo que parece bastante claro es que acá lo afecta como el Partido Nacional, que a nosotros nos sorprende mucho, se enredó en el tema Ibascú porque el Frente había escrito un catálogo, una enciclopedia, todo lo que no hay que hacer. Había una hoja de ruta a seguir, me parece, ¿no? La hoja de ruta era clarísima. Más allá de que uno pudiera estar o no de acuerdo y que uno entienda a los políticos que explican que un caso no es igual al otro, pero había una hoja de ruta.
la hoja de ruta y además una cosa, lo que los políticos entienden en una pieza cerrada y otra lo que ve la gente. Y eso es lo que no hay que olvidarse. Y además muchas veces los políticos, pasó en el caso Sendik, nubilan lo que es natural con los afectos. El tema que los afectos son para la vida privada. En la vida pública no se puede anteponer lo que ve la gente a los afectos personales. Lo que se ve además son dos fenómenos. En el caso del Frente Amplio, se relaciona el aumento del 31 al 33% con un gran aumento que está teniendo Mujica. Mujica viene en ascenso constante en cuanto a intención de voto. Este es un dato. Y en el caso del Partido Nacional se produce, después de haber tenido un aumento importante en julio, un retroceso de Larrañaga que explica la caída del Partido Nacional. Quiero decir, retroceso después de haber subido. Está en el mismo nivel Larrañaga que estaba en abril, pero no consolida ese aumento cuando prácticamente proclamó su candidatura, rearmó el sector, el Juntos, etcétera. Y ahí tuvo un envión que no lo detiene y efectivamente la encuesta muy clara en cuanto a que hay una visión crítica de ese apoyo tan fuerte que le dio originalmente a Bakú, ¿no? Ahora, Oscar, ¿se puede vislumbrar o se pueden perfilar los partidos políticos en intención de voto sin conocerse todavía, sin verle las patas a la sota, ¿no? Porque todavía no conocemos candidatos. Acabas de decir algo determinante. Mujica viene en ascenso en intención de voto. Todavía no sabemos si Mujica sí, si Mujica no. Hasta el cansancio ha dicho que no. Todavía no lo sabe él. No, digamos el cansancio ha dicho que no, pero con Mujica nunca se sabe. Estamos en un país de partidos muy sólidos, en un sistema verdaderamente de partidos estables. ¿Que no se vota el candidato sino el partido? Bueno, que el candidato define el plus final, pero el grueso de la gente elige partidos, aunque crea que elige candidatos. No en vano tenemos dos partidos que tienen casi dos siglos. Y otro, el nuevito, el Frente Amplio, ya va camino a los 60 años. Claro. Entonces, son árboles del paisaje. Y la gente además tiene, este es de los países que tiene lo que se llama más pertenencia política en el mundo, y mucho el enojo es parte de la pertenencia. Claro. Es decir, ¿cómo pueden estar enojados, por ejemplo, los hinchas Defensor? Yo soy Defensor. Que nadie se enoje. Claro. Estamos enojados. Era algo previsible, además. Bueno, es porque uno se siente entonces tiene más derecho a enojar. Exacto. Se siente con derecho a enojar. Ahora bien, sobre las candidaturas. Primero, Partido Nacional, un minuto, ¿no? Sí. La gente cree que el candidato va a ser, no solo está despegado en los números, sino que la gente cree, todos los uruguayos, tres cuartas partes de los uruguayos, que el candidato único del Partido Nacional va a ser Luis Lacalle. Una diferencia amplia en la interna con Larrañaga. Muy grande con Larrañaga y con otros que puedan aparecer. Y el desafiante que también se ve es Larrañaga. Frente a, Partido Colorado, después del retiro de Bordaberry, está bastante penalizado, se está moviendo entre un 6 y un 8%. Lo que marca así con claridad, ese es el núcleo duro del Partido Colorado, de ahí podrá subir, claro. Depende cómo arme las cosas, que el candidato son dos cosas, o los candidatos. Una es nombres, personas, otra es camino. El Partido Colorado va a ir más hacia la derecha, vas a ir más al centro, va a querer evitar la pérdida que está teniendo hacia el Partido Nacional y la calle Pou, va a querer recuperar votos de gente, digamos, con cierta sensibilidad ballista que está en el Frente Amplio y desencantada del Frente. Esa es una definición importante que va a ser la señal de quiénes son los candidatos. Claro. El Partido Colorado va a tener un mejor escenario, subirá o no, eso depende de ellos. Pero yo creo que cuando empiece el año, en este país el año empieza entre marzo y después de turismo, si tiene 2, 3 candidatos claros. Bueno, el Partido Colorado va camino a una elección entre este y aquel. Y ahí ya es mucho más sólido, porque entre Partido Nacional y el Partido Colorado los vasos comunicantes son mucho más fluidos. Y el gran tema es el Frente Amplio. Hoy por hoy hay una competencia binaria para la gente, la cabeza de la gente, entre Mujica y Daniel Martínez. Sí. Eso es lo que ve la gente, surge clarísimo de las encuestas. Está con Mujica o con Daniel Martínez. No así la imagen de Astori. Es decir... Astori está rezagado. Rezagado, exactamente. Y Mujica está no solo en ascenso, sino que hoy nos da que si el candidato único es Mujica, hoy, no digo dentro de 2 años,
le saca 4 puntos de ventaja al Partido Nacional con la calle Pou. Si es Daniel Martínez, la calle Pou se posiciona un poquito por encima de Daniel Martínez. Es decir, hoy se invirtió lo que venía todo el año pasado. Y esa ingeniería es la que podría llegar a determinar que reuniones de cúpula mediante las estrategias a seguir a la hora de definir candidatos sean diferentes. Claro, pero el tema es este. Yo entiendo a Mujica, el otro día en el Quincho Varela, en su despedida, da una sensación... ¿Viste el documento que pasamos en subrayado, no? Fue... Sí, exacto. Yo lo entiendo el punto de vista personal. Es como que se está despidiendo definitivamente, ¿no? Yo lo entiendo el punto de vista personal. La política cansa y desgasta. Yo le digo una cosa, yo me he pasado la vida, primero un lado del mostrador, después el otro, y hay un momento que uno está cansado de la política. Mucho más si tiene que tomar decisiones, responsabilidades, conducir, y todavía la probabilidad, o una de las probabilidades de que tenga 5 años de presidencia de la República. Yo no entiendo el punto de vista humano. El problema es, creo que Mujica no es del todo dueño de sus decisiones. Es a lo que me refería recién. Exacto. Él es prisionero de haber construido un mujiquismo que se sostiene en gran medida gracias a él. De la barra. Bueno, el tema es así. Agassi en el 2012 pierde la presidencia del Frente Amplio con Mónica Xavier. Sí. Agassi, 609. La lista 609 pierde el primer lugar en el Frente Amplio en las internacionales junio. En mayo del 2015 pierde la intendencia. De la intendencia. Con Daniel Martínez, Lucía Topolánski. Nada menos que Lucía Topolánski. Y ahora, el año pasado, el Alejandro Pacha Sánchez, uno de los candidatos de la oposición, pierde la presidencia del Frente Amplio con Javier Miranda. Es clarísimo. En el medio de estos 4, 2 de un lado, 2 del otro, están las elecciones nacionales de octubre. La 609, encabezada por Mujica, vuelve a ser la primera fuerza, 6 senadores, igual que en 2009, igual que en 2004. Pero además estamos viendo que cuando uno hace esos juegos de testear nombres, queda claro que es muy difícil que aparezcan nombres que logren cubrir todo el espacio mujiquista. Casi uno diría, si Mujica definitivamente se retira, podría llegar a darse como que la sensación de la gente sea, quedó consagrado Daniel Martínez como candidato. La incógnita es Astori, sobre todo una señal que ha dado Mujica, mi candidato es Astori. Sí. ¿No? Si llega a ser eso, y un Astori repotenciado, sin duda en este momento mucha gente puede enojarse, pero otros no, es la posición dura, firme que ha asumido, con un Mujica atrás, bueno, hay que ver, pero ahí ya es un barajar y dar de nuevo. Sí, ahí hay un cambio, me parece, importantísimo, bueno, en la cabeza que uno imagina tiene la gente en este momento. Sí, ¿no? ahí hay que esperar que se produzca algo, pues es muy difícil imaginar desde ya qué pasaría una confrontación Daniel Martínez, Danilo Astori, con Mujica detrás de... Claro, con el apoyo de Mujica. Se vuelve a dar una amalgama entre Asamblea Uruguay, el Frente Libre y el MVP, ¿no? En general... En algún momento han tenido puntos de contacto. Es notorio que el Frente Amplio están jugando 3 grandes espacios, que son los socialistas, o 2, el MPP o 609, y el astorismo, incluyendo ahí a Michelini, el Nuevo Espacio, y otros grupos que hacen fuerza también, pequeños, pero cuando se une la 609 y Mujica y Astori, como pasó en la rendición de cuentas, pasó en el presupuesto... lo sacaron adelante ellos, Lo sacan adelante y las cosas quedan laudadas, ¿no? Exacto. Yo lo que digo que lo que uno ve positivo de esta tremenda discusión actual en el Frente Amplio, positivo desde el punto de vista analista político, es decir, bueno, por fin hay una discusión donde lo que se están peleando, porque tienen ideas, visiones de país distintas o no coincidentes, y no se están peleando por cargos. Exacto. Y no se están peleando por divismos personales. Unos y otros están sosteniendo posiciones honestamente sentidas, claras, que responden a la visión del país. Con los cincuentones está claro, ¿no? Estoy hablando de los cincuentones. Está clarísimo. Ahí entonces, va claro. Esto es lo que debe hacer siempre la discusión política. Ahora, Oscar, como tenemos que cerrar, no quiero irme sin dejar de apuntar o por lo menos tirar una línea
sobre un número que en lo personal me sorprende. ¿Le vas a preguntar por la gráfica verde? La gráfica verde, el 7% del partido de la gente, un partido que no ha comenzado a caminar, salvo que tomemos como comenzar a caminar la convocatoria a quienes quieran presentarse a intendentes, por decirlo de alguna manera. Es decir, al nivel del Partido Colorado, la intención de voto. El tema es este, el Partido Colorado notoriamente, ya lo expliqué, están en su peor momento. Sí. Peor momento no quiere decir que después esté mucho mejor, sino que más bajo esto no va a estar y tiene las posibilidades de ir más arriba. Novik arranca en lo que le llamamos en su momento el protopartido de Novik, hacia un partido, en la reunión en Presidencia de la República por seguridad, donde aparece... Se filtró, se me echó ahí, ¿no? Bueno, fue invitado y de hecho los partidos, algunos después se arrepintieron, pero todos los demás partidos lo reconocían como partido. Exacto. Y ahí arranca con el 8%. Después tiene una caída del 6%, después que se lanza como partido oficial de la gente, llega al 9%, bueno, ahora está en el 7%, 2 trimestres consecutivos. Digamos, dicho de otra manera, está en una banda del 6 a 9. Si esto sigue para arriba, si esto sigue para abajo, bueno, el tiempo lo dirá. Hay una competencia donde también aparecen dos datos muy fuertes. El Partido Independiente, que siempre después de una elección da menos de lo que votó, sacó el 3% y ahora ya está en el 5%. Si esto es definitivo o no, el tiempo lo dirá, pero está muy bien posicionado. Y Unidad Popular, que estuvo en el 1, está en el 2, y ya consistentemente. Ahí parecería que se abre, que dicho sea paso, son los dos escoltas del frente, ¿no? Sí. El Partido Independiente hacia el centro, Unidad Popular hacia la izquierda, son los que pueden recoger un poco de desconformidades del Frente Amplio en forma mucho más directa. Y que pueden ser determinantes, porque en un escenario de un parlamento que esté, digamos... bueno, por supuesto. Que esté fragmentado, ese 2%, ese 3%, ese 5%, ese 7%, puede llegar a ser determinante hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Sí, ahí hay otro dato sobre Novik que es interesante. Sí. Novik ha captado bastante del Frente Amplio de Mujica en los sectores más bajos. Tanto es así que cuando uno saca a Mujica como candidato en algunos ejercicios, Novik sube, cuando lo pone, Novik baja. Porque que lo beneficiaría Novik que Mujica no sea candidato. Exacto, lo beneficiaría que no sea candidato, pues Novik está, por ejemplo, Montevideo, recogiendo, para llegar a ese porcentaje, en el cinturón de Montevideo. Claro. Que es el dominio, digamos, del mujiquismo. Porque juega la imagen gráfica, por eso va a ser muy... O sea, obviamente que la campaña es fundamental en todo, pero a lo que yo voy es que muchas cosas de las que Novik hace y que a veces lo criticamos desde una intelectualidad en la que no entendemos muchas veces el comportamiento de la gente frente a la imagen gráfica. Para decirlo claramente, cuando Novik nos dice algo pateando una manzana podrida de un cajón, está apelando a ese electorado al que hacía mención Oscar, a ese electorado de Mujica que quiere cosas claras, gráficas. ¿Por qué algunos políticos, no los voy a mencionar, pero por qué algunos políticos cuando Mujica empezó a crecer fuertemente como candidato cambiaron hasta su manera de hablar? O sea... Y de vestir. Exacto. Bueno, es decir... empezaba a dejar la corbata de lado. Exacto. Te arrastra... La corbata es una mujiquismo. Claro, te arrastra el candidato que vos ves que crece. Entonces digo, ojo con las pateadas de manzana de los cajones de Novik si ya está en el 7%. Sí, es verdad que ese discurso también, y ahí es donde se nota algunas oscilaciones, lo afecta un poco en los niveles medios, que fue lo fuerte en su elección de intendente. Pero si logra equilibrar una cosa con la otra, ojo a la decisión de Mujica final, ¿no? Sí, la decisión de Mujica es clave para todo el movimiento, para todo el tablero político, ¿no? Y yo creo, hay un dato que es este. La gente que está en los puestos de largada para el recambio generacional en torno a la 609 de la MPP, todos tienen la idea que su momento es el 2024. Yo te iba a decir eso. Claro. Yo te iba a decir eso porque... Lo tienen claro. Entonces ellos dicen eso. Ellos necesitan, estoy hablando del grupo que rodea a Alejandro Pache Sánchez, llamando Orsi, que es una figura ascendente, sí, claro, también. Canelón, y otros que necesitan una elección más de Mujica para que llegue en tiempo la llegada de ellos. Si no, sienten que en el 2019
sería prematuro, e incluso el mal paso que tuvo Alejandro Pacha Sánchez al perder la presidencia del Frente Amplio, muchos lo interpretan, estoy hablando dentro de ellos y coincido, que hubo un apresuramiento a largarse, que se largó antes de tiempo. Sí. Y sin embargo, Mujica lo respalda, porque cada vez que uno le hace una pregunta o algo, Mujica, hablan con el Pacha, dice. Claro, pero el problema que tiene Mujica es, le pasa a todos, pero Mujica en particular, la dificultad de trasladar los votos. Atiéndanme. Claro, entiendo. Sanguinetti perdió 2 veces la interna colorada con su candidato, Tarigo y Hierro López. Las 2 veces la ganó Valle. La Calle pierde con su candidato Ramírez frente a Volonté, que gana la interna del Partido Nacional. Ahí era junto con la elección nacional. Pero también, sigamos y miramos Estados Unidos, también lo frecuente es que el presidente apoye un candidato y pierda. No se trasladan los delfines, no. Cuesta, tienen que hacer el camino propio. Exacto. Y ese es el drama en que está la 609, el mujiquismo, y por eso yo digo, Mujica no es del todo dueño de sus actos. Y estoy seguro que si fuera por él, y por eso digo, lo entiendo, se iba al diablo, pues está cansado. Eso parece real. Pero hay que ver si lo deja. El tema sí lo deja, Bueno, un placer enorme, una vez más, haber charlado con el director general de Factum, Óscar Botinelli, a quien nuevamente le agradecemos la amabilidad de haber estado estos minutos aquí en Arriba Gente. Gracias, Óscar. Cerramos por aquí la entrevista con Óscar Botinelli.